¿Lo tenemos, amados? Segunda de Samuel, capítulo 21. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a las gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros y qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata, ni sobre oro con Saúl en casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarlos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel: dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Beisalit, Maolarita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos el día, ni fieras del campo en la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de los hombres de Jabes de Gabat, que lo habían hurtado de la plaza de Besán, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí a los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl, de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, y en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Hablamos bajo el tema en esta tarde: Dios te dice, no te des por vencido. Dios te dice, no te des por vencido. Dios te dice, no te des por vencido. Dios nos dice en esta tarde: no nos demos por vencido. No siempre es posible saber lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, pero podemos estar seguros de que, como el buen Padre que es, Él está listo para sostenernos en esa situación y capacitarnos con lo necesario para soportar mientras ahí Él nos quiera. Venía a mi mente este pasaje donde hubo hambre. Cuando hablamos de hambre, estamos hablando de la necesidad de comer
quizás de una escasez de alimento, pero en algunos casos, cuando habla de hambre en la palabra del Señor, no se refiere necesariamente a un hambre física, sino puede ser un hambre por falta de lluvia, o puede ser un hambre donde la lluvia llegue a ciertos lugares. Muchas veces durante la cosecha de trigo, muchas veces durante el tiempo de la cebada. Pero venía a mi mente en Primera de Reyes, capítulo 17 y 12, cuando vemos, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que yo no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. ¿Verdad? Pero me impacta la palabra del Señor, porque aquí habla de que ellos consultaron a Dios, ¿verdad? Él consultó a Dios. Cuando yo consulto a Dios, es hablar, es buscar información, es entrar en esa comunión con el Señor para que Él nos sirva a nosotros de guía. Cuando hablamos de guía divina, hay algunos aspectos que nosotros debemos conocer para poder ser guiados por Dios y para que nosotros no nos demos por vencidos, no importa la situación adversa que suceda en nuestra vida. Número 1, quiero hablarte que para poder ser guiados por esa guía divina, nosotros debemos ser separados. Cuando vamos a Gálatas 1, 3 y 4 dice: gracia y paz sean a vosotros, Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Es decir, que cuando yo quiero ser guiado por el Señor, debe de existir una separación. Debe de existir, aleluya, una comunicación entre Dios y Dios. Para yo ser guiada por el Señor, yo debo ser sumergida, debo tener una sumisión. Por causa del Señor, someteo a toda institución humana, sea rey, sea superior, sea gobernadores, sea enviado por castigo de los malhechores, sea en alabanza a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. El Señor nos manda a hacer el bien, porque mientras yo hago el bien, yo hago callar la boca de los insensatos. Y eso lo vemos en Primera de Pedro, versículo 2 y 13 al 15. Es decir, que es necesario que nosotros, para poder recibir esa guianza divina, número 1, debemos ser separados. Número 2, debemos de estar sumergidos. ¿Sumergidos a quién? A Dios. Número 3, para poder recibir este regalo de esa guianza divina, tenemos, cuando yo soy guiado por el Señor, yo obtengo la salvación de mi alma. El Señor no retarda su promesa, Él sigue siendo Dios. Muchos lo tienen por tardanza, pero nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, porque Dios nos llama a nosotros a no darnos por vencidos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos seamos salvos por medio de su palabra. Pero en este pasaje bíblico que yo escogí, que el Señor me inquietaba, oiga, amado hermano, estamos hablando de un asesinato. Estamos hablando que asesinaron a los gabonitas. La acción de David en contra de los gabonitas, ¿verdad? No se registra en ninguna otra parte, pero se cree que esto ocurrió durante temprana mente en el reinado. Gloria al nombre del Señor. Habla ese pasaje de celo. Entonces, cuando nosotros hablamos de celo, estamos hablando de falta de confianza, estamos hablando de resentimiento, estamos hablando de tomar ventaja. Y eso fue lo que sucedió en este pasaje, que por causa de Saúl hubo este asesinato por el pecado, hubo unas consecuencias. No solamente eso, lo vamos
vamos a ver más adelante, cuando nosotros hacemos una promesa y se quebranta. Los amorreos en este pasaje nos habla sobre ese nombre utilizado a los habitantes de Canaán ante la llegada de los israelitas. Oiga, amado hermano, cuando hablamos de Gabaón, estamos hablando de colina, estamos hablando de copa, estamos hablando de los que habitaban, en este caso en Gabaón. Ahora hubo un juramento que ellos hicieron, y cuando hablamos de juramento estamos hablando de un ofrecimiento solemne que se hace una persona y que se debe de guardar con rectitud y fidelidad. Pero ¿qué sucedió con este juramento? Este juramento había sido hecho en el nombre de Dios. Y ahí es que comienza la situación. Porque, ¿qué dice la palabra? Es mejor prometer y cumplir que no prometer y no cumplir. Cuando se hace un juramento, debe ser cumplido, ¿verdad? Debemos de cumplir, pero este juramento en este caso había sido violentado. No querían que muriera alguien en Israel. Había restricción, había limitación. Y cuando hay limitación es porque alguien, aleluya, está limitado a hacer algo. Había represalia porque ellos querían tomar la justicia en sus manos. Cuando nosotros hablamos de represalia, estamos hablando de un mar, estamos hablando de venganza, estamos hablando de satisfacción, quizás por algo que alguien hizo y quisieron tomar la justicia en sus manos. Oh, pero me impacta la palabra del Señor, porque vemos en el versículo 6, nos dice aquí: désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Salú, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Es decir, que aquí podemos aplicar la palabra del Señor, que ellos fueron y le fue otorgado esos 2 hijos de Rispa, y los otros nietos, ¿verdad?, fueron juntos, amado hermano. Y me impacta porque vemos, amado hermano, en ese versículo 7 que acabamos de leer, en el versículo 7, vemos que el Señor actúa con misericordia. ¿Habrá alguien aquí que Dios haya sido misericordioso con él? Oiga, y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de que Dios es un Dios de misericordia, de que Dios es un Dios perfecto, de que Dios es un Dios perdonador, de que Dios, aleluya, murió por cada uno de nuestros pecados, que si no fuera por su gracia y su misericordia, usted y yo no estuviéramos en este lugar. Pero en este pasaje, amado hermano, era el momento de la siega, era el momento donde se daba el fruto del trabajo, era el momento donde había una subsistencia anual que podía muchas veces en este pasaje significar el juicio de Dios. Y había sido dada una orden, y cuando es dada una orden había que cumplirla. Si vamos a Esdras 6:11, dice: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado se ha colgado en él, y su casa hecha muladar por esto. Es decir, que cuando se daba esta orden no se podía violentar, había que hacerlo porque habías dado una orden. Pero a donde quiero llegar es, porque ahora vamos a entrar a esta mujer Rispa. Una mujer que no se dio por vencida ante la situación que vino a su vida. Esta mujer primero queda viuda. Y cuando hablamos de viudez, estamos hablando de duelo, estamos hablando de muerte. Estamos hablando de un sentimiento de miedo. Estamos hablando del presente, estamos hablando de que esta mujer estaba dolida porque había perdido, aleluya, su esposo. Pero hay diferentes tipos de duelo.
Y te quiero hablar un poco de ellos. Número 1, quiero hablarte del duelo desautorizado. Y es el que experimenta una pérdida que no puede ser reconocida. Cuando alguien pierde un ser, ¿verdad? Algo. Y eso lo vemos hoy en día. ¿Cuánta gente no muere y no es reconocida? Ese cadáver nunca nadie lo procuró. Pero también tenemos el duelo traumático. Y este duelo traumático es cuando hay una soledad excesiva por la pérdida de seguridad y confianza. Muchas veces cuando hay duelo, la persona se siente sola. La persona pierde la confianza, quizás porque depende de esa persona que murió. Quizás porque no se siente seguro por sí mismo. Quiero hablarte también de un duelo complicado, que es la muerte no anticipada, donde quizás la persona no está enferma, donde quizás no ha habido un pronóstico y viene esa muerte repentina que nadie le espera, porque ninguno de ustedes está preparado para la muerte. Esa es la realidad. Todos algún día nos vamos a morir, pero ¿cuándo? No lo sabemos. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos se quisieran morir? Todo el mundo va a decir, no, todavía quiero ver a mis nietos, todavía me quiero casar, todavía quiero ver mis hijos crecer, todavía. Y hay un pero. Seamos realistas, esa es la realidad. Pero es una muerte no anticipada. Y está el duelo enmascarado, que me impactó mientras yo preparaba el mensaje, que es este duelo que es superviviente y puede llegar a desarrollar síntomas similares al difunto. ¿Escucha esto? Personas que a raíz de ese duelo o de esa muerte que hubo inesperada, siguen arrastrando esa enfermedad, ese dolor, a tal extremo que esa persona se contagia con lo mismo que tiene esa persona que perdió ese ser querido. Oiga, qué interesante. Pero lo que me impacta, y es donde los quiero llevar, porque el tema es, Dios te dice no te des por vencido. A donde yo los quiero llevar es que esta mujer, ahora es que vamos al ataque. Esta mujer, viuda, concubina de Saúl, los 2 hijos se los arrebatan y los ahorcan. Escuche bien. Los nietos de Saúl, juntamente con sus 2 hijos, en total 7. Esta mujer, a pesar de que estaba dolida, a pesar de que había tenido una pérdida grande como madre, a pesar de lo que había sucedido, porque sus hijos no tenían culpa de lo que había hecho Saúl. Porque yo te quiero decir que nosotros no creemos en las maldiciones generacionales. Yo te quiero decir en esta tarde que porque tú seas un pecador no significa que tus hijos tienen que ser pecadores. Yo te vengo a decir en esta tarde que porque tú quizás hayas sido un vicioso, no significa que tus hijos tienen que ser viciosos. No significa que porque tú seas un abusador o una persona maltratada, tu familia tiene que ser maltratada. Esta mujer, el amor maternal de esta mujer, dice en Primera de Reyes 3:26, entonces la mujer de quien él era hijo vivo habló al rey
que sus hijos de entrañas se conmovieron. Y le dijo: Señor, dale a mi niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. El rey supo quién era la verdadera madre, porque la madre le dijo: no, dáselo, pero no lo partas. Porque ¿qué madre quiere que le corten a su hijo por la mitad? Díganme. Ninguna madre quiere que a sus hijos les pase algo. Lo protegen, lo cuidan. Pero esta mujer, amado hermano, en medio de una sequía, en medio de una hambre, en medio de la situación, en medio de las consecuencias, en medio de que le quitaran a sus hijos, en medio de que lo ahorcaran, en medio de que lo pusieran en aquel monte, en medio de esa situación, esta mujer no fue una mujer conformista. Esta mujer luchó. No se conformó. Por eso es que usted y yo no nos podemos dar por vencidos. Rispa. Oiga, amado hermano, rispa significa carbón encendido, piedra brillante, brasa ardiente. ¿Cuántas brasas hay aquí? ¿Cuántos carbón encendidos hay aquí? ¿Cuántas piedras brillantes hay en este lugar? Esta mujer, amado hermano, era una mujer determinada. Y nosotros necesitamos hombres y mujeres que sean determinados, que no importa la adversidad que venga a tu vida, no importa lo que se levante contra ti, yo soy determinada, yo soy firme ante las acechanzas del diablo. No importa lo que venga, yo sé en quién yo he creído. Esta mujer, una mujer destacada. Oiga, amado hermana, porque no todas, aleluya, hacen lo que esta mujer hizo. Yo buscaba y dice, amado hermano, que ella duró casi 7 meses. 7 meses frente, amado hermano, de aquel monte, frente, amado hermano, de aquellos cadáveres. Y dice la palabra que esta mujer sacó el manto de silicio, lo colocó frente a aquellos cadáveres, y de día y de noche esta mujer era sacrificada. Esta mujer tenía una actitud de valentía. ¿Cuál es tu actitud ante las cosas que vienen a tu vida? Esta mujer estaba alerta. Esta mujer estaba vigilante. Esta mujer fue una mujer persistente que no se rendía. Y dice la palabra del Señor que esta mujer fue a aquel lugar, colocó el manto de silicio sobre aquellos cadáveres. Oh, amado hermano, vigilaba de día y de noche a que aquellas aves, a que todo lo que viniera a atacar, a comerse esos cadáveres, ella sacaba el manto y lo sacudía y no dejaba que nada tocara esos cuerpos. No dejaba que nada lo tocara. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu determinación? ¿Te vas a hundir por la situación que te haya sucedido en tu vida? ¿Te vas a echar a morir por quizás una enfermedad, quizás algo que tú no esperabas? ¿O vas a ser una piedra preciosa como Rispa, que va a tomar el manto del silicio
Y cuando el enemigo quiera atacar, se va a levantar en guardia, alerta a que nadie toque lo que le pertenece. Es momento de luchar. Es momento de levantarse. Es momento de ser valiente. Porque de los cobardes no se ha escrito nada. Esto es de los valientes. Esta mujer es un carácter. Porque dentro del caminar del Señor hay que tener carácter. Y no te estoy hablando de un carácter para pelear. No. Yo te estoy hablando de un carácter como hombre y mujer de Dios que eres. ¿Cómo actuamos nosotros ante las situaciones que vienen a nuestra vida? ¿Cómo enfrentamos la situación? Esta mujer viuda, esta mujer dolida, pero no se dejó llevar por el duelo que tenía. Esta mujer se puso en pie de guerra. Y esta mujer tenía una devoción. Y cuando tú tienes devoción por algo, no importa que te critiquen, no importa lo que digan de ti, no importa que te señalen. Cuando tú sabes en quién tú has creído, cuando tú sabes quién es Dios, cuando tú sabes a quién tú le sirves, no importa lo que sucede en tu vida, tú le sigues creyendo a Dios. Mi hijo me preguntó ayer: mami, ¿qué tú harías si tú estás? Yo no sé por qué él me preguntó eso, pero me lo preguntó. Me dijo: mami, ¿qué tú harías si tú estás pariendo y el médico te dice cuál de los dos tienes que escoger, si a ti o la bebé o el bebé? Y yo le dije: bueno, si el médico me dice eso, yo le diría: el Dios que yo le sirvo nos va a salvar a los dos, a mí y al bebé. Y él se me quedó mirando. Quizás él esperaba otra respuesta. Porque ese es el Dios que yo le sirvo. Es un Dios de promesas. Y a veces nosotros predicamos y decimos que Él es nuestro Dios, pero cuando viene el momento de situación a nuestra vida, nos sacamos el manto para sacudir, para no dejar que el diablo tome ventaja. Es momento de que tú te levantes y te sacudas, te sacudas, te sacudas, te sacudas, te sacudas. Y camines con devoción, con dedicación, con fuerza, no cabizbajo, con tu frente en alto. Con tu frente en alto. Si tú sabes quién es Dios, o tú no sabes quién es Dios, el que te creó, el que te formó, el que te dio forma. No conforme a la forma del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Él conoce, Él sabe quién tú eres. Pero esta mujer, amado hermano, protegió esos cadáveres. Usted se imagina, yo me imaginaba mientras yo preparaba este mensaje, que el pastor me lo dijo la semana pasada y yo empecé a preparar como una loca porque yo iba para la convención. Y antes de irme, pues yo tenía que dejar el sermón preparado para gozarme en la convención también. Sí, amado. Me impactaba. Porque, hermano, ¿usted sabe lo que son 7 meses? Hello. No estamos hablando de 1 hora. No estamos hablando de 2 horas. 7 meses parada en aquel lugar, con su manto de silicio, con sus hijos y con los 7 cadáveres.
de día, que lo que está es el sol, no está la luna. Y ella vigilando, alerta. Sí, porque déjeme decirle que nosotros como cristianas, como cristianos, tenemos que estar alerta. Porque el enemigo nos va a zarandear. Porque el enemigo va a buscar la forma de que tú y yo dejemos al Señor. Y quizás si no puede por tus finanzas, Él te va a atacar por la enfermedad. Si no puede por la enfermedad, te va a atacar con tus hijos. Si no puede con tus hijos, te va a atacar con tu familia, con tu matrimonio. Algo el enemigo va a utilizar para que nosotros quitemos la mirada de Dios. Por eso es necesario que nosotros estemos alerta, firme y determinada. Porque déjeme decirle que cuando el enemigo venga a atacar, si tú y yo estamos bien arreguindadas de Dios, tú vas a poder soportar la situación. Tú vas a poder vencer ante las adversidades que se presentan en tu caminar. Tú vas a poder caminar con tu frente en alto. Porque tú sabes en quién tú has creído. Esta mujer, amado hermano, lo registra la palabra, lo que leímos. Dice que las aves se acercaban a aquellos cadáveres. Hermano, los cadáveres estaban podridos. 7 meses colgando esos cuerpos. No estaban tiroteados, estaban ahorcados. Yo me imagino sus cabezas colgando hacia abajo. Porque cuando a ti te ahorcan, se rompe el cuello. No, y usted quizá le da risa, pero es real. Y hermano, yo me imagino ese cuello guindando. Pero Rispa estaba alerta. Rispa estaba esperando que le dieran la sepultura a sus hijos como ellos se lo merecían. A veces nosotros por menos nos damos por vencidos. Nos echamos a morir esperando que Dios haga el milagro, pero no hemos parado en la brecha frente al monte de Jehová y no hemos sacado el manto para sacudir y decir: te vas, te vas, te vas en el nombre de Jesús. Te vas. Tú no tienes parte ni suerte. Pon vallado, pon vallado, pon vallado, 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 vallado. Para que cuando el enemigo quiera zarandear y quiera tocar, no sé lo que él quiera tocar, pero tú estás ahí, alerta, pendiente, con devoción, con determinación, con protección, como un soldado de milicia, como un guerrero, como un hombre, como una mujer de Dios. No te des por vencido. No importa lo que diga el hombre. Dios tiene el control. No importa lo que te hayan diagnosticado. Dios es un Dios que te sana. No importa lo que te hayan dicho. Dios es un Dios de amor. No importa cuántas veces tú te hayas caído, Él sigue siendo Dios para levantarte. Oiga, amado hermano,
esta mujer era desafiante, porque lo que me impacta es que esta mujer no se dejó llevar por la situación, sino que se levantó en pie de guerra y no se dio por vencida y luchó para obtener su victoria. Luchó, amado hermano, creyéndole a Dios, creyéndole al Dios que nosotros le servimos, creyéndole al Dios que hace milagros, creyéndole al Dios que hace prodigio. Pero estaba alerta contra los depredadores, porque dice que venían aves de rapiña. Oiga, sus hijos y los nietos colgando en aquel lugar, apestosos, podrido, quizás la carne cayéndosele en pedazos, pero el amor de ella iba más allá del olor, de esa peste, de que sus cuerpos estuvieran sangrentados. Ella estaba esperando de que le dieran esa cristiana sepultura, porque no eran animales los que estaban allí colgando, eran parte de su familia, amado hermano. Y ella de día y de noche, velando de que no vinieran a comerse esos cuerpos. Yo no sé, amado hermano, cuál milagro tú estás esperando. Amigo que me escucha, yo no sé cuántos años tú llevas esperando tu milagro. Pero en esta tarde el Señor te dice: no pierdas la esperanza, sigue esperando tu milagro. Porque no importa el tiempo que tú estés esperando, tu milagro va a llegar. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, Él hace provisión. Cuando tú le crees a Dios y tú eres fiel con Dios, no importando la circunstancia de tu vida, Él sigue siendo fiel. ¿Cuántas veces quizás no has caído? ¿Cuántas veces has estado en el piso? ¿Cuántas veces le has preguntado al Señor tantas cosas y no ves respuesta? Pero tranquila, tranquilo. El Dios que yo le sirvo, si lo hizo con esta mujer y sus hijos, lo puede hacer contigo. Oiga, amado hermano, recuerden que hay que persistir, que hay que luchar con uñas y dientes, como usted lo quiera llamar. No darse por vencido, no porque te han dicho o te han dado un pronóstico, agarrarte de ese pronóstico y echarte a morir. No. Una cosa es lo que diga el hombre y una cosa es lo que diga Dios. Una cosa es como tú veas las cosas que tú ves con tus ojos físicos, y otra cosa es lo que ya Dios tiene destinado para ti, para los tuyos. ¿Sabes que muchas veces? Estoy bien sentimental. ¿Sabe que muchas veces vemos cosas contrarias y le preguntamos al Señor el por qué? Pero el Señor quiere traernos a nosotros una enseñanza. Porque a veces hablamos de que el Señor te sana, pero cuando tu cuerpo es afectado,
Ahí es donde verdaderamente tú pones a Dios en acción. Y tú pones a Dios. Bueno, Señor, tu palabra dice que yo soy sano. Pero yo te vengo a decir una palabra de parte del Señor, que aunque Dios te sane o no te sane, Él sigue siendo Dios. ¿Sabías eso? Pero esta mujer sacrificada, negada, oiga, cogiendo sol, quizás deshidratada, porque dice la Biblia que ella tendió todo frente a un peñadero, es decir, una piedra. No había almohada, no había colchón, era en un monte. Y ella ahí sobre esa piedra. Pero yo te vengo a decir que ante las situaciones que vienen a nuestra vida, y mientras tú estés alerta, mientras tú seas fiel a Dios, mientras tú seas una persona de carácter, de determinación, de protección, de esperanza, de fidelidad, de persistencia, de valentía, hay alguien que te está observando. Hay alguien que está mirando quién tú eres. Hay alguien que está pendiente a lo que tú estás haciendo, porque dicen, ahí va un guerrero, ahí va una guerrera, le ha pasado esto otro, y no se ha dado por vencida. Oiga, amado hermano, y dice la Biblia que alguien se dio cuenta que allí estaba Rispa, que Rispa llevaba 7 meses en aquel lugar y que no había bajado esos cuerpos de aquel lugar esperando una digna sepultura. Y ustedes saben que hay muchos que murmuran, pero este fue de bendición. Porque a veces las cosas que usted ve que son para mal, Dios las convierte en bien. ¿Usted sabía eso? Dice la Biblia, oiga, que fueron a darle la noticia. Mira, todavía, yo me imagino la gente criticando a esta mujer, Germania. Yo me imagino la gente, esta está loca. ¿A quién se le ocurre que lleva tantos meses ahí, sentada en aquella piedra, que ya los cuerpos están hechos pedazos, que apestan, que las moscas, hermano, tienen que haberle estado encima de esos cuerpos? La criticaron, la señalaron, y ella ahí, sacudiendo, sacudía a las moscas, sacudía a las aves, sacudía a los gusanos, sacudía todo lo que se le enfrentaba por medio. ¿Qué tú tienes que sacudir para tú poder ver la gloria de Dios? Esto es una pregunta. ¿Qué tú tienes que sacudir para que nosotros veamos el milagro de Dios? Porque hay cosas que Dios las hace, pero hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Dice la Biblia que estos muchachos tuvieron un sepulcro digno. ¿Sabes por qué? Porque el que fue a hablarle al rey, el rey dijo, vayan, bajen esos cuerpos. Y no solamente eso, mira si Dios es grande, que sacaron el de Saúl, el de Jonatán y el de los huesos de los nietos y de los hijos, y a todos los pusieron ¿qué? Juntos, porque Dios no se equivoca. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace completo. Y para avergonzar a muchos que están alrededor de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que Dios fue propicio. Es decir, que no importa los años, no importa que lleves orando tanto tiempo,
Esta mujer duró 7 meses, quizás tú llevas más. Pero el Dios que yo le sirvo es un Dios propicio. Es un Dios, Glisel, que no llega tarde, llega en el momento oportuno. Llega en el momento favorable. Llega en el momento que Dios quiere que llegue. Y cuando mete su mano, ¡wow! Es que me encanta cómo es mi Dios. Es que me puedo saborear esta palabra, amado hermano. Porque es que la palabra de Dios produce vida. Y lo que está muerto comienza a latir y comienza a recobrar vida. Yo me imagino a aquella mujer cuando mandaron a hacer esa orden, cuando ella vio esos cadáveres que aunque estaban así descompuestos, ella pudo lograr por su fidelidad que le enterraran dignamente. Qué satisfacción, Rochi. Ella como madre. Yo me imagino a esta mujer, Señor, gracias. Gracias, pero porque aunque tuve que pagar un precio en aquel lugar, porque aunque tuve que estar con el manto día y noche, porque aunque tuve que sacudir las aves, los lobos, todo, y sacudir las moscas a mis hijos encima, no importa el tiempo que estuve ahí, yo pude obtener la victoria. Yo pude recibir lo que yo te estaba pidiendo, lo que yo estaba esperando. ¿Qué tú estás esperando de parte de Dios? ¿Qué estás esperando para Dios hacer tu milagro? Es necesario que te pares en la brecha. Es necesario que te pares en el lugar donde te corresponde. Rastanamanso kenderebesei. Uniniansto rebekeche rebesei ama. Es necesario, es necesario. Es necesario que te pares en la brecha. Es necesario que te pares en la brecha. No es momento de mantener tu cabeza abajo. No es momento de que pienses que por culpa tuya es que tus hijos están así o tu familia está así. No, 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 no. Quizás tú los has criado bien y han cogido otro camino que quizás no es el correcto. Pero si tú te mantienes fiel, si tú le sigues creyendo a Dios, si tú le sigues creyendo a sus promesas, si tú sigues declarando una palabra profética, no le digas que Él no puede, no le digas que tú no sirves para nada. No, 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 no. Yo declaro un predicador, yo declaro un profeta, yo declaro un siervo, una sierva de Dios. Yo declaro de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo pongo vallado alrededor de mi familia. Yo pongo vallado alrededor de los que están conmigo. Yo sé que tú y yo serviremos a Jehová. Yo sé que aunque el enemigo haya querido zarandear, quizás por una enfermedad, yo soy sana, yo soy sano. Yo sé que quizás estoy triste, pero yo sé que tú me vas a dar contentamiento. Yo sé que no importa que yo esté cabizbaja, tú me vas a levantar la cabeza. Yo sé, Señor amado, que aunque me sienta quebrantada, tú me vas a sostener, tú me vas a sostener. Tú me vas a dar la victoria, tú me vas a dar la victoria. No importa lo que mis ojos vean, yo voy a comenzar a caminar. Yo voy a ver lo que tú quieres que yo vea. Yo voy a ver con otra manera. Yo voy a caminar en otra manera. Yo voy a creer a lo que dice tu palabra. Yo voy a creerte a tus milagros. Yo voy a creer a tus prodigios. Yo te voy a creer a ti, al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que restaura, al Dios que viene, al Dios que viene, al Dios que vive, al Dios que bautiza, al Dios que levanta, al Dios que quebranta y al Dios que hace lo imposible posible. Ese es el Dios que yo le sirvo. Oiga, aquellos huesos de Saúl y de Jonatán
fueron dignamente sepultados como se merecían. Y estoy concluyendo, amado hermano, pero venía a mi mente algo, y mientras preparaba el mensaje iba escribiendo, porque yo escribo mucho, y venían estas palabras y las quiero compartir contigo, porque muchas veces tú dices: esto es imposible, pero Dios te dice: todo es posible para Dios. Tú dices muchas veces: estoy cansado. Dios te dice: yo te haré descansar. Tú muchas veces dices: nadie me ama. Dios te dice: yo te amo. Muchas veces tú dices: ya no puedo seguir. Dios te dice: estoy contigo. Muchas veces tú dices: no puedo resolver las cosas. Dios te dice: yo dirigiré tus pasos. Muchas veces tú dices: no puedo hacerlo. Dios te dice: tú puedes hacer todas las cosas. Muchas veces tú dices: no soy capaz. Dios te dice: tú eres capaz. Muchas veces tú dices: no es como lo esperaba. Dios te dice: todo tiene un propósito. Muchas veces tú dices: no puedo perdonarme. Dios te dice: yo te perdono. Muchas veces tú dices: tengo miedo. Dios te dice: no te he dado espíritu de temor. Muchas veces tú dices: estoy preocupado. Dios te dice: echa toda tu ansiedad sobre mí. Muchas veces tú dices: soy un tonto, una tonta. Dios te dice: yo te he dado la sabiduría. Muchas veces tú dices: estoy solo, sola. Dios te dice: no te dejaré ni te desampararé. Muchas veces tú dices: no tengo nada. Dios te dice: yo te daré todo lo que te haga falta.